Ok, la mesa se titula ¿Qué requieren los medios para abrir espacios para periodismo de ciencia? Nuestros invitados en esta ocasión son Ernesto Núñez Albarrán, de la revista R del Grupo Reforma, Manuel Baeza Sánchez, director general adjunto para América Latina de Newsweek, José Luis Leguízamo, de Código Espagueti, y modera esta mesa nuestro compañero Héctor Escalante Lona, subdirector de información del CONACYT. Los dejo entonces con nuestros compañeros. Adelante. Bueno, pues para darle seguimiento a los temas que hemos estado tratando durante todos estos días, y sobre todo yo creo que va a estar muy relacionado a la mesa anterior, pues para nosotros creo que era muy importante tener la gente que está a cargo justamente de la parte de las ediciones, ¿no? de los medios, y pues para que nos expongan un tema y también pues cuestionar el tema que tiene que ver con la mesa anterior, de cómo poder acceder o entrar, o que las notas de ciencia o el periodismo de ciencia entren en los medios, ¿no? Pues nuestro primer ponente es Ernesto Núñez, como ya lo mencionaron. Él actualmente es editor en jefe de la revista R en el diario Reforma y profesor del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana. Entonces, Ernesto, sí podemos empezar. Hola. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, gracias por la invitación a participar en este seminario. Yo debo comenzar diciendo que si Daniel Moreno decía que él no es un periodista científico y que se sentía un poco extraño aquí, en todo caso yo soy un intruso además, porque yo soy un periodista también formado más en el periodismo político y que fui invitado aquí, supongo, por una cuestión que creo que va a ser el hilo de mi presentación, que es porque soy editor de una revista, de uno de esos pocos espacios que quedan vivos en los periódicos donde se puede hacer periodismo un poco más de fondo. Yo entiendo que estoy aquí por eso, sobre todo. No soy un especialista en periodismo científico y además me perdí el seminario alterno del que han estado hablando, que en los pasillos se comenta no sé qué y en la cena se llevó a tal debate. Desgraciadamente también me perdí de eso y creo que han sido charlas muy ricas. Pero bueno, yo quisiera hablarles un poco, empezar mi exposición hablando del contexto en el que está el periodismo científico, porque creo que no podemos desvincularlo y creo que es muy importante tener ese marco referencial. El periodismo científico está enmarcado en una coyuntura que vive actualmente el periodismo y por lo tanto hay que tratar de entenderlo y describirlo en ese contexto. Hay muchísimos problemas en el periodismo actual, pero yo quisiera tocar base en 5 problemas. En primer lugar, creo que hay una explosión de información que nos llega por todos lados. Actualmente tenemos a la mano datos, historias, personajes, rumores, imágenes, todo tipo de datos que llegan de manera automática a nuestros ojos a través de teléfonos, a través de iPads, a través de etcétera, ¿no? Tenemos un acceso como nunca habíamos tenido, a múltiples pantallas y a múltiple información. Y eso provoca que lo importante, lo que le interesa a la gente, como quizá no había pasado, no es solo lo que los medios creen que es importante. La gente está hablando ya de cosas que no están solamente en los medios. Para mí creo que ese es un rasgo positivo más que negativo, pero es un rasgo en el cual hay que tratar de poner en contexto al periodismo científico. En segundo lugar, hay una explosión de medios que se están comiendo a los tradicionales. Ciudadanos generando agendas informativas, medios que surgen y desaparecen, a veces en periodos demasiado cortos, pero digamos hay muchísimos medios, de repente casi, digo yo no tengo una cifra exacta, pero tenemos muchísimos portales, tenemos muchísimas alternativas para informarnos, que ya no son solamente los medios tradicionales. Yo a mis estudiantes en la Ibero, lo primero que les pregunto es ¿qué leen de medios? Y les digo francamente que nadie lee, o muy pocos leen los medios tradicionales. Se informan mucho, su consumo de medios es a través de Internet y muchos creen que se informan por Twitter, pero en fin, es otra discusión. Un tercer rasgo del contexto actual es
una especie de batalla, y aquí vimos una escaramuza de esa batalla. Hay una verdadera batalla que se libra desde los gobiernos para tratar de imponer la versión oficial o para tratar de imponer sus temas. Y a la ciudadanía cada vez le interesa menos esa versión oficial. Otro aspecto es esa creencia de que poca gente lee y de que los grandes públicos no quieren ni pueden leer más de una cuartilla. Esa especie de verdad que yo trato de refutar todos los días es lo que yo le llamo esa cultura absurda de los 140 caracteres, creer que nos estamos informando ahí. Y desgraciadamente en los medios se piensa a veces que la gente no lee, que la gente no está leyendo. Eso tiene un impacto clarísimo en el periodismo científico. ¿Por qué? Porque el periodismo científico, por llamar de alguna manera esto de lo que hemos estado hablando todos estos días, requiere amplios espacios para explicarse, requiere espacios que los medios hoy no están dando, o que los medios regatean, ¿no? Como se vio en la mesa anterior, ¿no? Además hay una competencia feroz por la atención de ese público que hoy tiene miles de distractores, ¿no? Hoy la gente tiene acceso a muchas historias, a muchas imágenes, como decía, y por lo tanto los medios estamos en una competencia muy feroz por ver cómo atraigo al lector. Si ustedes revisaran las portadas de un día, van a ver que por todos lados hay guiños, hay rediseños, hay pantallas, hay imágenes, hay una competencia clara por ver cómo me gano yo la atención de un público que tiene muchísimas oportunidades de informarse. Y finalmente, un punto que creo que es básico que hay que tocar, la crisis económica de los medios. Y ese afán de producir y vender información no solamente como una manera de sostener una empresa, sino además de hacer un gran negocio con eso. Eso existe. Yo quiero decir también aquí que yo no soy un directivo de medio. Aquí la mesa dice qué requieren los directivos de medios para abrir espacios para periodismos de ciencia. Yo la verdad me considero un reportero, no me considero un directivo de medio. Y por lo tanto voy a ser crítico hacia los directivos de medios. Espero que no me cueste la chamba y si no, pues mi amigo Daniel Moreno ya me tendrá que dar trabajo. Pero bueno, voy a tratar de contestar a esa pregunta provocadora que me mandó Héctor por mail la semana pasada para tratar de crear una exposición, ¿no? Yo diría 7 cosas que pretenden responder a esa pregunta. ¿Qué requieren los directivos de medios para abrir espacios para periodismo de ciencia? Y voy a tratar de responder en el contexto que les decía, con esos factores que están ahí. En primer lugar, lo básico, lo que decía Javier Cruz, digamos lo de toda la vida. Libertad para hacer periodismo, primero que nada. ¿Qué requerimos los directivos? Yo no me voy a asumir como directivo, sino como editor en este momento de una revista. ¿Qué requiero para que haya ciencia en la sección que yo dirijo en este momento? En primer lugar, libertad para hacer periodismo, ética y creatividad para ejercer esa libertad. Y me remito y firmo en mucho de su contenido la exposición que hacía Javier. Creo que ahí hay mucho de qué es lo que debemos entender por ética para hacer ese periodismo, ¿no? En segundo lugar, creo que es muy importante que haya condiciones para desarrollar esas investigaciones periodísticas. Y ahí esto lo ligo con el tema económico. Sí es muy importante que haya condiciones económicas para desarrollar investigaciones periodísticas que en algún momento converjan con las investigaciones científicas. ¿Por qué? Porque un buen reportaje científico, como cualquier reportaje, requiere tiempo y requiere dinero. Es decir, no vamos a sacar de la nada un buen reportaje. Yo no puedo exigirle un buen reportaje a un reportero en media hora o en mediodía, o como se pide hoy, ¿no? A veces se pide en 10 minutos, ¿no? Y destacar a un reportero en un lugar, asignarle una investigación de 2 o 3 meses, requiere que el medio esté dispuesto a invertir dinero en eso. Ya veremos si cada quien desde su experiencia podrá decir si los medios están o no invirtiendo en eso. Yo creo que no con suficiencia, creo que no. Creo que hay experimentos interesantes, pero creo que es muy importante que tengamos claro eso, que el buen periodismo requiere financiamiento. Y financiamiento de preferencia que no venga del Estado. El financiamiento, o sea, dinero que te permita también libertad.
un financiamiento que no venga de una fuente que te presione para decirte tienes que decir esto o no digas esto, ¿no? Por eso decía yo en primera condición libertad para ejercer ese periodismo. En tercer lugar, creo que requerimos reporteros capacitados, y aquí Daniel ya dejó un comentario muy ácido en la mesa, pero que creo que también es muy cierto. Tenemos que ser autocríticos y también pensar qué historias estamos proponiéndoles a los que deciden las primeras planas de los periódicos. Necesitamos periodistas que compilen bien la información, que sean intérpretes, que sean buenos traductores de las investigaciones científicas. Y dice Joseph Pulitzer en un librito, este librito que se llama Sobre el periodismo, él dice que el periodista no debe saber todo, pero debe saber a quién preguntarle todo. Es decir, yo no aspiro a que un periodista sea físico-matemático o que sea un ingeniero en sistemas, etcétera, pero sí aspiro a un periodista que sepa encontrar a ese ingeniero que le va a explicar qué demonios es el fracking. Por cierto, yo también estoy esperando que alguien me diga eso y espero ser el primero en sacar una excelente investigación sobre qué es el fracking, ¿no? Que ya viene tarde, o segundo, porque ya Manuel Lino hizo algo, pero creo que efectivamente es muy importante saber eso, ¿no? Me voy un poco más rápido, porque ya Héctor me está viendo feo. Cuarta respuesta a esa pregunta, y es un poco ya lo dije, son espacios para publicar periodismo científico. Es decir, oportunidades para salir al paso de esa cultura de los 140 caracteres. ¿Esto qué es? Espacios en los periódicos. Y efectivamente, yo no estoy muy seguro de si en este momento debamos de firmar aquí una declaración del segundo Seminario Iberoamericano de Periodismo proponiendo abolir las secciones de ciencia. Creo que en este momento sería riesgoso, porque a lo mejor nos volamos definitivamente los espacios de ciencia. Primero habría que consolidar el modelo de que en todas las secciones del periódico haya ciencia, haya periodismo que esté investigando qué pasa y esté buscando explicaciones científicas a los procesos que estamos publicando cotidianamente. Yo coincido con lo que se decía en la mesa anterior, lo comentaba en la mañana con Artimio, que en todas partes puede haber ciencia, ¿no? Hasta en la elección del PRD podemos revisar los algoritmos que hace René Bejarano para llevar a las urnas a no sé cuánta gente, podemos encontrarle ciencia en todo, en el periodismo político, en el periodismo económico, sin duda, en fin. Entonces, ¿qué requerimos los editores para llevar periodismo científico? Necesitamos espacios y no solamente una sección ciencia, sino efectivamente que todas las secciones estén abiertas a explicar desde la ciencia los fenómenos. Y un quinto punto, que creo que también ahí es un tema que se ha discutido mucho, creo que debe haber disposición de los científicos a divulgar investigaciones y a divulgarlas en formatos distintos a los de la academia. Mi experiencia como editoras es que yo pido, por ejemplo, en el tema de reforma energética, yo de pronto tengo una base de datos de algunos investigadores que han hecho trabajos muy interesantes y muchas de mis discusiones con ellos han sido, por favor, cámbiame tu formato. ¿A qué me refiero? La manera quizá en automático para elaborar un reporte académico muchas veces es la introducción, la hipótesis, el contexto, el marco teórico, el desarrollo de la investigación, la experimentación y las conclusiones. Y yo como periodista encuentro que lo más interesante de ese artículo está en las conclusiones, página 180 del documento. En el periodismo, y los que estamos aquí que hacemos periodismo sabemos que esto ocurre al revés. Quizá tengamos también a los científicos que capacitarlos o hablar con ellos para que sepan manejar lo que en el periodismo a veces llamamos la pirámide invertida, es decir, lo más importante está arriba. Creo que también, pero eso ¿a qué me lleva? A que quizá también desde la parte de la ciencia tenemos que tener científicos más dispuestos a traducir esas cosas que son muy interesantes, pero que a veces nos cuesta mucho trabajo como periodistas llevarlas a los grandes públicos. Me encontré yo un artículo de Norma Herrera Hernández, ella es jefa del Departamento de Comunicación del Centro de Educación Científica y Educación Superior de Ensenada, del CECESA. Y ella, por ejemplo, ella en ese texto decía una cosa muy interesante.
marcaba esta dualidad. Decía lo siguiente: algunos científicos consideran que no hay que fiarse de los periodistas, pues siempre están más interesados en generar una noticia que en la verdad. Ignoran la esencia del método científico, tergiversan lo que los científicos dicen, exageran los riesgos y virtudes de los hallazgos científicos, realizan largas entrevistas y publican notas cortas, yo creo que eso lo hemos oído todos, y además descontextualizadas, llenas de imprecisiones. Los científicos desconfían de los periodistas. En contraparte, los periodistas piensan que los científicos son arrogantes, siempre hablan con un lenguaje complicado, están más preocupados por sus colegas que por el público, viven en una torre de marfil, aislados de la sociedad, no comprenden al público, pero reclaman comprensión. No siempre están dispuestos a atender a los periodistas y solo los buscan cuando están interesados en tener más fondos para su investigación, ganar una discusión científica o vender algún producto. Esa dualidad existe. Esa dualidad yo creo que se ha discutido en estos días y yo creo que a todos los que nos hemos topado editando, reporteando una nota de ciencia, haciendo una sección de ciencia, nos hemos topado en algún momento con eso. Creo que es momento de empezar a encontrar más coincidencias que diferencias, ¿no? Y creo que se puede. Yo creo que podemos dialogar mejor. Este seminario yo creo que es una gran oportunidad para que se dé ese tipo de diálogo. Ahora mismo lo estamos dialogando, pero creo que sí tenemos que tener claro que existe esa especie de dualidad, ¿no? En fin, como sexta respuesta yo diría, ¿qué requerimos para tener más ciencia en los medios? Yo les diría buenas historias, como consecuencia de lo anterior, de un mejor diálogo del periodismo con la ciencia o con la academia. Tenemos que lograr buenas historias. ¿Por qué? Porque la nota científica compite todos los días, compite por un lado con esa agenda importante, ¿no? La agenda política. Peña Nieto en la ONU, la elección del PRD, Gustavo Madero peleándose con Cordero, en fin, la Montana y Luis Alberto Villarreal, el regreso de Margarita Zavala, todo lo que me quieran decir y poner de agenda política, que muchas veces es politiquería más que política, como se decía, ¿no? Pero además de eso, y sobre todo creo yo, que la nota científica compite con dramas humanos, compite con la nota roja, compite con la nota rosa, compite con hazañas, frustraciones deportivas, compite con héroes y con antihéroes, compite en resumen con seres humanos. Y la ciencia parece que de pronto nos está hablando de cosas súper abstractas. Cuando la gente, ¿qué está leyendo? ¿Por qué Metro publica más ejemplares que Reforma? ¿A la gente le interesa más leer la historia de un descuartizado? ¿Ver a una mujer con poca ropa? ¿Leer el drama de una telenovela? O sea, los grandes públicos están consumiendo más eso. Los medios estamos, ante esa presión económica de la que les hablaba, los medios de pronto estamos muy metidos en esa agenda. Esa es una realidad que creo que tenemos que tener bien clara para decir cómo logro meter la agenda científica o temas de ciencia en medio de esa agenda y con ese contexto económico y con ese contexto político de los medios. Creo que es una cosa que nos tenemos que preguntar todos, no solo los periodistas, sino también los científicos, ¿no? Y ya se hablaba aquí de muchos tips. Yo ahorita anoté 50 cosas que me parecen muy interesantes, ¿no? Yo creo que una de esas maneras es contar historias de esa gente que está haciendo ciencia. Yo tengo 2 ejemplos muy básicos que publicamos hace poquito en la revista R. Yo cuando llegué con esta portada, con la gente de comercial, me preguntaron por qué quería llevar a un profesor de Hogwarts en la portada, ¿no? Él es Arcadio Poveda, me imagino que aquí sí lo ubica la mayoría. Es un gran astrónomo que poca gente en México conoce. Pero ustedes me van a decir, no es cierto, aquí se conoce perfectamente. Pero de verdad yo le pregunté, yo hice mi propia encuesta y de 20 no lo conocía casi nadie. Y entonces decidimos hacer una portada con la vida de Arcadio Poveda y hacer un perfil de él que se llama El hombre que mira las galaxias. Dedicamos la portada, 1, 2,
3, 4 páginas en interiores. 5, pero una no está en la presentación, no sé por qué, pero bueno. La gente, un poco les platico esto para que sepan cuáles son los dilemas que enfrentamos los editores de las revistas. La gente comercial te pregunta, cuando tú tienes una historia así, si vale la pena dedicarle 5 páginas a la vida de un astrónomo mexicano. Yo creo que sí vale la pena. ¿Por qué? Porque es un hombre que ha hecho grandes aportaciones, porque además es una historia muy interesante, porque a los lectores les gustó mucho leer esa historia, y porque el hombre nos habló un poco de la investigación en la que está. Creo que esta puede ser una fórmula. No estoy diciendo que sea la neta del periodismo científico, desde luego no me malinterpreten, por favor. Simplemente estoy diciendo es una manera de encontrar un hueco para hablar de ciencia, hablar un poco de ciencia en los medios que vamos dirigidos a grandes públicos. Otro ejemplo es este, que también son temas que causan polémica cuando los plantea uno en una redacción, en una sala de discusión editorial. El doctor Amaranto. El doctor Amaranto es un doctor, es un científico que se llama Benito Manrique. De hecho se llamaba, porque acaba de fallecer hace poco, en paz descanse, era un hombre muy joven, pero estaba enfermo. Y él hizo una cosa bien interesante. Se fue a un pueblo en Hidalgo que se llama Huitzcavdá, y ahí empezó a desarrollar un proyecto de amaranto. Empezó a desarrollar, llevó como una cosa que él inventó, que es una máquina para procesar amaranto. El cuate no solo logró darle empleo a una comunidad en donde no había empleo, sino que después de estar instalado 5 años ahí y de lograr que la gente se interesara no solo en producir amaranto, sino en consumirlo, si uno revisa el mapa de la desnutrición del estado de Hidalgo, se va a encontrar que hay un lunarcito ahí donde no hay desnutrición. Ahí tenemos ciencia cambiando la historia de una comunidad. Yo creo que ahí convergen muy bien el periodismo y la ciencia. Cuando logramos hacer historias como esa, creo que es cuando podemos tener una armonía y acabar con este pleito de si el periodista es un insustancial, superficial y frívolo y el científico es un hombre serio que está en su torre de marfil y tal. Creo que tenemos que empezar a reconciliarnos para empezar a hablar de estas cosas, ¿no? Yo creo que todos los que estamos aquí podríamos contar 50 historias de este tipo. Creo que podemos potencializar mucho más todavía esas historias. Finalmente, como séptima respuesta a la pregunta de mi amigo Héctor, yo creo que la ciencia tiene que empezar a ocupar por sí misma, aunque el periodismo, imaginemos que no existe el periodismo o que no existen los medios de comunicación. La ciencia, de todos modos, está ocupando un lugar cada vez más relevante. Yo creo que México, y de eso ustedes saben más que yo, o la gente con CONACYT sabe mucho más que yo, pero México sí está, quizá no le ha metido lo suficiente a ciencia, a desarrollo científico, tecnológico. También en la medida en la que eso vaya ocurriendo, los periodistas vamos a tener más cosas de qué hablar. Creo que la ciencia debe ocupar ese lugar importantísimo en pleno siglo XXI e ir marcando la agenda también cada vez más. Traigo por aquí un cuadrito interesante. Este es el gasto federal en ciencia y tecnología para el próximo año. Por lo menos esa es la propuesta de Hacienda, ¿no? Vamos a ver los diputados en cuanto lo dejan. Una nota clásica de un periódico sobre ciencia o una nota de esas cajoneras que se hacen todos los años, es cuánto dinero se va a gastar el gobierno en ciencia. Y entonces, cuando se vienen los presupuestos, los periodistas sacamos la calculadora y empezamos a ver cuánto dinero es, cuánto se va a destinar, qué porcentajes del PIB, en fin. Yo ahorita les puedo decir, con base en este documento, que la propuesta es que el presupuesto del CONACYT sea de 37,000 millones para lograr un gasto global en ciencia de 88,000 millones de pesos. Eso es elevarlo del 0.4% del PIB al 0.5%. En enero de 2013, Peña Nieto nos prometió que íbamos a llegar al 1% del PIB al final de sexenio, y creo que la intención de las autoridades es esa. Pero eso, ¿qué nos dice eso? Para mí eso me dice dos cosas, o que yo como periodista tengo que hacer dos cosas
y con eso cerraría yo mi presentación. Por un lado, ser ese perro guardián de que habla Javier Cruz, ser ese perro guardián para estar viendo en qué se van a gastar ese dinero. En qué se van a gastar ese dinero que está ahí subrayado en rojo. Creo que es algo muy importante que tenemos que hacer los periodistas, seamos periodistas de ciencia, no de ciencia, pero creo que sobre todo los periodistas de ciencia son, o los que están asignados a las secciones de ciencia, serían los primeros en tener que estar auditando este gasto. ¿En qué se va a gastar ese dinero? En primer, yo como editor a lo mejor también se me ocurre hacer otra cosa. ¿Qué? Ver qué historias se generan ahí. Este dinero va a ir a parar a investigadores que van a estar desarrollando proyectos, va a ir a parar a becas. Yo quiero saber qué hacen la gente becada de CONACYT. Quiero conocer esas investigaciones, quiero conocer esos proyectos, pero creo que hace falta una cosa muy importante, que el Estado tenga una verdadera política de comunicación de la ciencia, que yo francamente creo que no existe o no existe como debería. Y lo comentábamos también en la mañana Artemio y yo. Quizá valdría mucho la pena que si ahora se va a empezar a elevar el presupuesto en gasto científico, que también en paralelo se haga una verdadera política de comunicación, porque yo voy a seguir haciendo mi trabajo de periodista, de estar buscando a Arcadio Espovedas y estar buscando doctores amarantos, pero creo que también el Estado debería de repente de ponérnoslo más a la mano, y también debería hacer un gran esfuerzo por mostrar mucho más esas historias. Desde luego que en México se hace muy buena ciencia y hay muchas historias de éxito y hay muchos proyectos que pueden ayudar a explicar la realidad. Creo que también ahí debería de hacerse algo para que los periodistas, desde luego tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo, pero creo que también del lado de las instituciones tiene que haber mucho más esfuerzo por difundir el trabajo de esos científicos que de pronto pues parecen personajes anónimos que están en unos cubículos ahí generando cosas muy interesantes en laboratorios, en fin, pero que no logran tener ese contacto con la sociedad. Pues yo hasta ahí lo dejaría y pues ya discutiremos un poco más después. Gracias, muchas gracias. Gracias a Ernesto. Y bueno, en esta lógica y parte de esta mesa también para nosotros, a la gente que está en áreas de comunicación, pues es cómo abrir espacios. Nosotros evidentemente buscamos al periodista especializado, pero también nuestra tarea es buscar a todos los demás. Nuestro trabajo es tratar de insertar la información y el periodismo pues, en todos los medios donde se pueda, ¿no? Ernesto comenta que él supone que la gente sí lee. Ahora vamos a hablar con José Luis Leguízamo, es el editor general de Código Espagueti. Posiblemente mucha gente no sepa qué es Código Espagueti, por ejemplo, mucha gente sí. Pero en esa lógica, no nada más como introducción y que la gente sí lee, pues estos muchachos tienen 1 millón de visitas al mes. Es plantearnos que de pronto hay muchas más maneras de poder entrar a los lectores, que ya nos dirá él quiénes son, etcétera, y que bien vale la pena echarle un ojo, ¿no? No estar clavados con el tema de que solamente el periodismo tradicional y los medios tradicionales son los únicos que valen. Yo creo que es una manera de ver que sí, la gente sí lee, o al menos la gente está consultando algo, y bueno, ya nos platicará José Luis. Buenas tardes, gracias por la invitación, y bueno, yo vengo a hablar un poco de lo que hemos hecho como en Código Espagueti y de cómo eso va, bueno, de nuestra visión sobre los nuevos medios y los nuevos formatos de comunicación. La verdad es que yo no me considero un periodista como tal. Yo soy licenciado en informática, y buena parte de la gente que escribe en el sitio no son periodistas. Somos generadores de contenido que justo estamos tratando como de crear este puente entre la gente que está consumiendo grandes contenidos de investigación y contenidos mucho más lúdicos, pues de un interés más general. Y me gustaría hablar rápidamente de lo que es Código Espagueti, porque creo que quizás muchos los que están aquí no conocen el sitio, y para dar un poco de contexto de en dónde estamos parados nosotros. Código Espagueti es un sitio de
tendencias, es un sitio de noticias, de tecnología, de ciencia, de innovación, y podríamos resumir lo que es un sitio pop. Es un sitio con el que intentamos hacer contenidos entretenidos, contenidos divertidos, sin dejar a un lado el análisis y la crítica. Creo que ya no está. Ahí está. Bueno, creo que nos alcanza a leer mucho, pero bueno, lo que cubrimos es el desarrollo de nuevas tecnologías, de los descubrimientos científicos, pero llevándolo a un terreno mucho más cercano para el lector, intentando decirle cómo eso le afectará en su vida diaria, cómo es que un descubrimiento científico, un desarrollo de una nueva tecnología que de pronto puede parecer algo muy lejano, eso les afectará el día de mañana. En nuestro equipo, ya decía, tenemos a gente que está generando contenidos, tenemos a reporteros y bueno, parte de nuestros espacios es tener una sección de análisis, de opinión. También no solamente nos limitamos como a las noticias diarias, a las tendencias, también hacemos otras cosas. En cuanto a nuestra audiencia, pues el 70% de los que nos leen tienen entre 18 y 34 años, que es como esta generación de los millennials, que es gente que está conectada todo el día, gente que está leyendo, consumiendo contenidos digitales y que está... que todo el tiempo está conectada a redes sociales y que está leyendo sitios en internet. Ese es el 70% de la gente que nos lee. Y bueno, ahí está un poco la parte demográfica de la audiencia. También hay más gente que está leyendo, que por lo general leen investigaciones más a fondo y investigaciones más grandes. 1 millón de visitas mensuales tenemos ahí hasta febrero, son los primeros 6 meses desde que se lanzó el sitio, y pues la verdad es que también nosotros nos sorprendió como la respuesta de la gente, y estos números pues han seguido creciendo, pero dan una muestra de que está el público ahí, de que hay gente joven que está leyendo contenidos de ciencia y tecnología. Y bueno, eso era un poco para presentar y para dar contexto de lo que es el sitio. Código Spaghetti nació como una sección de tecnología que estaba en un sitio llamado sopitas.com. Nació como una sección que estábamos haciendo ahí un par de personas, y de pronto encontramos esta audiencia que estaba leyendo los contenidos, y decidimos llevarlo pues más allá y crear un sitio donde podemos expandir todos los contenidos que estamos generando y llevarlos, darles más profundidad, y además poder crear este espacio en donde la gente que ya nos estaba leyendo pues tuviera mayor mayor libertad en su consumo, ¿no? En cuanto a la pregunta de qué hace falta para que los medios abran nuevos espacios, pues yo creo que es darse cuenta de lo que está pasando, y voy a hablar específicamente de la parte digital, que es la que nos compete a nosotros, sin meterme en otros formatos. Pues eso, darse cuenta de lo que está pasando, darse cuenta que hay una gran audiencia joven que está consumiendo estos contenidos, que bueno, hay una percepción de pronto que la ciencia y la tecnología tiene que ser solemne y tiene que ser complicada. Sin embargo, hay mucha gente que está consumiendo este acercamiento mucho más lúdico y de entretenimiento, al final de cuentas, que de igual forma puede leer cuál es el nuevo teléfono que acaba de ser lanzado, y puede leer también
cuáles son los peligros de perder la neutralidad de la red, o puede leer desde un nuevo gadget hasta leer un nuevo avance hecho en la ciencia, como el bosón de Higgs. Creo que lo que hace falta es un poco cambiar como esa percepción que se tiene del tema científico. Uno de los problemas es que no se define, no termina de definirse la audiencia. Algunos, de pronto parece que fuera como hace 30 años que la ciencia y la tecnología solo le interesa a los nerds que están ahí metidos en sus cuartos, en sus computadoras, y eso pues ya no es así, ¿no? La tecnología está hoy mucho más cerca y estamos mucho más en contacto con tecnología que antes, ¿no? Ahora los niños aprenden a utilizar una tableta antes que aprender a escribir, ¿no? Entonces, no es cierto que de pronto la gente joven no le interese leer estos contenidos. La gente joven está consumiéndolos y todo el tiempo. Lo que hace falta, yo creo, es entender cuáles son los lenguajes y repito, estoy refiriéndome exclusivamente a la parte digital. Entender cuál es el lenguaje digital de la gente joven que está consumiendo estos contenidos. No me refiero nada más a estar en redes sociales y tener un hashtag o mencionar a la gente en Facebook, en Twitter, sino entender que la parte digital tiene su propio lenguaje y bueno, que tiene estos nuevos formatos de comunicación, estas nuevas fórmulas que sirven para acercar justo al lector a un contenido que quizás ya cuando encuentre la fuente podrá ir a consultarla y podrá leer a detalle todo lo que ve ahí, pero repito, creo que el alcance de la tecnología está hoy más cerca que nunca, y los jóvenes están interesados en estos nuevos modelos de comunicación. Creo que hay que simplemente voltear a ver en Estados Unidos estos casos de éxito que ya existen, ¿no? Hay una página que se llama I Love Fucking Science, que es una de las páginas más visitadas en Estados Unidos de temas científicos, y tiene 18 millones de likes en su página de Facebook, y es como un ejemplo de que la gente está consumiendo estos contenidos, que está leyéndolos, que está disfrutándolos, y tiene un acercamiento, repito, mucho más de entretenimiento, ¿no? Esto no significa que no haya gente que esté leyendo investigaciones mucho más formales, sino que simplemente están creando estos puentes que sirven para llegar hacia ese otro lado. Cuando me enviaron la pregunta, las preguntas de esta mesa, y decía qué hace falta en los medios, y estoy pensando en los medios digitales, qué es lo que hace falta para que le den más espacio a las iniciativas de ciencia y tecnología, de innovación, pues hace falta que se den cuenta que hay una audiencia ahí, que hay un público que está leyendo eso, ¿no? No sé qué más se necesite para darse cuenta que la ciencia y la tecnología necesitan estos espacios de difusión. Si ya tienes estos datos que la gente, los jóvenes, están leyendo, están consumiendo estos contenidos, pues es crear justo estos espacios. Por supuesto, no solamente es crea un espacio y prepárate para llenar tus bolsillos de dinero, ¿no? Es, como decía, entender el lenguaje en el que se está hablando en la parte digital, entender cómo es que la gente está consumiendo estos contenidos, que no solamente es poner un texto, es
tener infografías, tener videos, tener cosas interactivas y justo creo que en Código Spaghetti lo que hemos intentado hacer pues es que fomentar este consumo de contenidos tecnológicos y científicos en un acercamiento mucho más natural a la gente, que sí, que decía, de pronto tenemos, bueno, está el nuevo iPhone 6, la gente lee esas notas, pero también están interesadas en descubrir y darse cuenta de que hay un descubrimiento en el descubrimiento de nuevas especies, el calentamiento global. Son temas que la gente joven está leyendo y que la gente joven está interesada en saber más. Creo que bien hace falta tener estos puentes que acerquen al lector a un periodismo mucho más formal de ciencia, un periodismo mucho más formal de tecnología, y creo que si está este gran público ahí, al menos de los medios como Código Spaghetti podemos estar intentando llevar a los lectores hacia el periodismo de ciencia y tecnología. Y yo creo que dejaría por ahí nada más como una pregunta que de pronto parece que es ¿dónde está toda esta gente que está consumiendo contenidos y que de pronto parece que nadie lee estos grandes artículos? Pues justamente eso, creo que el público está, y más bien el reto es saber cómo aprovechar, cómo acercarse a esas audiencias y cómo llevarlas a nuestros nichos, ¿no? Cómo llevarlas a estos nichos del periodismo mucho más formal a base de estos puentes que son estos sitios de entretenimiento. Pues gracias a José Luis por tu participación. Yo creo que pues bien vale la pena abrir ese panorama. Yo creo que se había tocado de manera en la mesa ayer un poco los temas, los medios digitales, etcétera, pero creo que es buena la oportunidad de que alguien nos hable de algo que se está haciendo aquí. Y bueno, finalmente quiero presentar a Manuel Baeza Sánchez. Él es director general adjunto para América Latina del semanario Newsweek. Y bueno, él ha sido editor de distintos medios de comunicación en los últimos 20 años. Y me parece que, pues lo mismo, ¿no? Cómo desde pues, su posición se pelean los temas de periodismo científico para poder encontrar espacios dentro de toda la gama que nos mencionaba Ernesto, que también está ahí, ¿no? Entonces, bueno, Manuel. Sí. Sí, se oye, ¿verdad? Sí. Buenas tardes. Quiero aprovechar para agradecer la invitación a participar aquí con ustedes y plantear lo que desde mi punto de vista de la revista o el semanario, ahora también página de internet de Newsweek en español, entenderíamos o entendemos respecto a la pregunta que nos hacían sobre los medios y los espacios para la ciencia. Yo planteaba que inmersos en un mundo donde la política, los escándalos, la nota roja e incluso los futbolistas son los reyes de los titulares, quienes hacemos periodismo olvidamos con frecuencia, yo diría que demasiada frecuencia, que la ciencia existe y que está en gran parte de las noticias que nos rodean. Que el ébola está causando estragos en África y tiene preocupado a medio mundo, lo primero en lo que pensamos es en la crisis política que genera un problema de esa naturaleza, en la cantidad de dinero que se necesita para combatir el virus y en la crisis humanitaria de los desplazados. Además de preguntarle a la doctora Mercedes Juan si tiene activado un sistema de alerta para prevenir que el virus llegue a México. O no necesitamos ir tan lejos como África. Odil, el ciclón tropical, causa estragos en Baja California Sur y nuestros ojos se centran en los daños,
en la falta de agua, de alimentos y de electricidad. Nos preguntamos, y le preguntamos a los políticos, ¿cuándo van a funcionar otra vez los bancos y cuándo van a abrir los supermercados? Y también preguntamos, ¿bajo qué régimen se van a otorgar los créditos necesarios para reconstruir toda la infraestructura hotelera? En ambos ejemplos se quedaron lejos, muy lejos, los científicos que podrían explicar con más detenimiento y precisión qué es el virus del ébola y cómo conocerlo mejor. O alguien que nos explique con peras y manzanas la fenomenología de los ciclones y los huracanes. Y si acaso los periodistas les preguntamos sobre el tema, normalmente por teléfono, los científicos recibirán un pequeño recuadro a un costado de la nota principal que nos va a servir para que se vea mejor el texto sobre el desastre. Yo me pregunto, ¿estamos cerrados en nuestro trabajo? No, porque es necesario dar a conocer cualquier suceso desde todos los ángulos posibles. Pero sí hay un problema. Hemos subestimado, por alguna razón, el lado científico de la noticia. O incluso hemos dejado de lado la ciencia como noticia. ¿Quién tiene la culpa de esta incomunicación entre periodistas y científicos? Ambos dos, dirían en mi rancho. Salvo honrosas excepciones, ni los periodistas sabemos cómo acercarnos a los científicos, ni los científicos saben, a mi juicio, acercarse a los periodistas. Héctor Escalante, al hacernos la invitación para participar en esta mesa, nos lanzaba un reto en forma de pregunta. ¿Qué requieren los medios para abrir espacios de ciencia? A mi juicio, la relación entre periodistas y científicos sería más plena y saludable cuando existan vasos comunicantes eficientes entre ambas partes, es decir, necesitamos conocernos mejor y perdernos el miedo. El espacio para la ciencia en los medios, me parece, estaría disponible en la medida en la que supiéramos qué preguntar, pero sobre todo, a quién preguntarle. Y lo digo con conocimiento de causa. Semana a semana, en las juntas editoriales de Newsweek en español, aparecen propuestas de temas relacionados con la ciencia, pero no aparece ningún nombre de a quién acercarse. Me queda claro que los grandes laboratorios médicos son los únicos que tienen capacidad para pagar lobbies y agencias de comunicación que se acerquen a los medios. Entonces, promover ciencia en los medios se reduce a tarea de departamentos de comunicación que tienen escasez de recursos y que suelen ser rebasados en su tarea, o de las relaciones que los propios miembros de la comunidad científica hayan podido lograr con el paso de los años. ¿Estamos condenados a una falta de comunicación? No lo creo. Me parece que alguien tendría que levantar la estafeta, y abro el paréntesis, podría ser el CONACYT, podría ser el CIDE, e impulsar la creación de un gran directorio electrónico de miembros de la comunidad científica nacional o inclusive internacional y de los proyectos que se trabajan. Yo creo que es necesario una serie de nombres, tanto personales como de las instituciones o universidades, con cargos, teléfonos, correos electrónicos y además pues una pequeña reseña del campo o del trabajo en el que los científicos se desempeñan. Y los divulgadores de la ciencia, muchos de ellos aquí, tendrían que formar parte de ese directorio. Ellos tendrían que ser los embajadores, los primeros contactos de este directorio, los promotores de una relación que podría irse estrechando día con día y semana con semana. Teniendo una buena relación, un contacto eficiente, podríamos alternar lo que se había planteado antes en esta mesa, el periodismo con ciencia y el periodismo de ciencia. Y termino diciendo, ahí habríamos avanzado mucho. Gracias.